Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Claudia Cuartas, gerente de Inmobiliaria CC, y vamos a hablar con ella sobre la inversión en propiedad raíz. Siempre será una buena inversión. Ya regresamos y entramos en materia. Existe un lugar donde las ideas se materializan. Un espacio creativo para darle vida a tu proyecto. Aquí tienes las herramientas y un equipo profesional dispuesto a ayudarte. Crea con libertad. Narra tus historias a través del lente y que el alma de tu sonido viaje. Tienes a disposición un estudio para alcanzar eso que visualizas y lograr contenidos de calidad. Vica Producciones. Generamos empatía en tu comunidad. Como les dije, estamos con Claudia Cuartas. Ella es la gerente de la inmobiliaria Claudia Cuartas y lleva muchísimos años de experiencia. Tiene más de 17 años en el mercado y de este tema del que les anuncié, invertir en propiedad raíz, pues tiene toda la experiencia y todo el conocimiento que nos va a compartir y que nos va a dar a conocer. Claudia, bienvenida a Mercadeo con Voz y gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y qué rico porque es el tema de moda. Es el tema de moda, sí. Y muy importante. Sí, muy importante, sobre todo en este momento donde Medellín quedó como la quinta ciudad más linda del mundo. Entonces es demasiado atractiva para todo inversionista, sobre todo los extranjeros, por la gastronomía, por la arquitectura, por la limpieza de la ciudad, por el clima, por la empatía de la gente, pues por la amabilidad de la gente. Entonces en este momento tenemos mejor dicho, estamos antes con poca oferta de inmuebles porque hay demasiado inversionista extranjero invirtiendo acá en Medellín específicamente. Claudia, invertir en propiedad raíz siempre será la más segura inversión. Sí, digamos. Es la más segura inversión, sobre todo porque cuando tú inviertes en propiedad raíz estás generando tres cosas y es, estás aumentando tu riqueza, estás diversificando tu portafolio porque tú puedes tener mucho dinero pero no todo en la misma canasta. Claro. Entonces tú tienes dinero invertido en bolsa, dinero invertido en títulos en renta fija y en propiedad raíz, que a largo plazo te produce una valorización del inmueble y un flujo de caja mensual, porque si lo puedes tener como renta, te genera un flujo de caja mensual, que en este momento está siendo supremamente rentable por el tema de la inflación. En este momento estamos viviendo un tema bien complicado y es que hay muy poca oferta de inmuebles en arriendo, porque a raíz de todo lo que sucedió en la pandemia, que ya lo vamos a mirar, la oferta de inmuebles en arriendo está muy baja, entonces lo que hay está muy costoso. ¿Está muy baja es por la demanda o porque la gente está prefiriendo comprar que pagar un arriendo? No, al contrario, están prefiriendo arrendar, pero no es que prefieran, sino que siempre hay un público para arrendar y otro público para comprar. ¿Qué pasó con la pandemia? Con la pandemia hubo tres factores importantísimos y fueron todos los bombriles, pues todos los que vivían en la casa con el papá y la mamá, que ya no quieren vivir más en la casa con el papá y la mamá porque qué cansancio, ya las 24 horas se volvió muy... Entonces todos salieron a buscar un inmueble a rentar. Los millennials solo querían tener perros, gatos, mascotas y viajar y ya se dieron cuenta que realmente lo seguro era tener propiedad raíz. Entonces inicialmente empezaron viviendo solos en arriendo y ya luego pues pensar en comprar. Entonces todos los proyectos inmobiliarios están teniendo atrasos de más de 2 años. Entonces toda la gente que estaba en arriendo esperando que le entregaran su vivienda, sigue viviendo en arriendo porque pues aún todavía no han entregado muchos proyectos. Llegó mucha gente de otras ciudades porque no podían vivir todos, todos podían trabajar desde sus casas, entonces la gente se tenía que ir a vivir a otras ciudades pues porque su trabajo se los obligaba, y ya no, tú puedes trabajar desde tu casa, entonces se vinieron, se devolvieron a su ciudad donde está su familia, viviendo en arriendo. Ese también fue otro factor. Y otro factor es que se dieron cuenta que también vivir en arriendo era rentable más que pagar una cuota pues de un crédito que pues es muy, pues eso ya dependiendo de cada persona. Entonces todo lo que estaban arriendo casi que en pandemia quedó listo.
Y de ahí para acá, conseguir un inmueble en arriendo está siendo bien complicado y con unos costos muy altos, porque adicional con la inflación, entonces la inflación sí hace que los arrendamientos se incrementen, lo que no hace pues que la propiedad siempre va a tener un valor en valorización y en un aumento de riqueza, más no pues la inflación no la afecta, pues no sube o baja el precio. El precio de una vivienda sube o baja dependiendo de otros factores. Entonces, básicamente eso es lo que ha sucedido, pero invertir en propiedad raíz siempre es lo más seguro, lo más rentable y si es a largo plazo, es mucho mejor. Mucho mejor. Claudia, aquí nos dice que el precio, acabaste de decir, que el precio no se determinaba y que subía y bajaba era por otros factores. ¿Cuáles factores son los que determinan el precio de un inmueble? Bueno, un inmueble tiene muchísimos factores para su valorización o que determinan su costo y los hace más comerciales, como son la iluminación, el poco ruido. A la gente le gusta vivir mucho en lugares silenciosos, que esté rodeado de mucho verde, pues que no quieren estar en moles de cemento, rodeados de moles de cemento, que la unidad tenga muy buenas áreas comunes o zonas comunes, como son las piscinas, los gimnasios, ahora los coworking. Está a través de una investigación, pues ya está estudiado que el 84% de las personas a nivel mundial pasan el 90% del tiempo en sus hogares. Entonces, la gente quiere hacer todo en su hogar, ¿cierto? Pues en su misma unidad. Eso también lo hay. ¿Quién construyó? El constructor también valoriza mucho una propiedad, el área. Hay un estudio que salió ahora en diciembre del 2022 que dice que cada vez la demanda de los inmuebles está siendo de áreas mucho más bajitas. Ya la gente quiere vivir en lugares más pequeños, pues no en casas de 500 ni 600 metros, sino en áreas mucho más pequeñas, pero con unas áreas comunes muy completas. Que tengan más. Porque como la mayoría de la gente, sí, total, porque la gente dice, yo estoy casi que trabajando y viviendo en mi casa. Entonces, como ahora es la bimodalidad, entonces van y trabajan 2 días en oficina, pero pasan los otros 4 días en la casa. Entonces, que yo tenga el gimnasio, la piscina, lo del parque infantil para los niños, la zona para sacar la mascota. Ahora me quedo impresionada porque ya hay hasta, tiene un nombre que se me escapa en este momento, lugares donde tú puedes ir a sentarte a leer. Entonces, no es como el coworking, sino que no hay conexión, sino que te vas, te sientas a leer o a trabajar, pero en silencio. Entonces, ahora uno ve mucho que es unidad en X lado, rodeada de bosque con glamping. Entonces ya les alquilan el espacio del glamping, pues o se los prestan pues porque son propietarios y ya la gente se va, se sienta en su mesita, está encerradito y se concentra en lo que tiene que hacer. Entonces la gente, el 90% de la gente, el 90% del tiempo la gente está permaneciendo en su unidad de vivienda. En su unidad de vivienda. Llámese urbanización. Casa o apartamento. O casa o apartamento, pero dentro de ese entorno está funcionando todo el tiempo. Está funcionando todo el tiempo. Bueno, Claudia, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Existe un lugar donde las ideas se materializan. Un espacio creativo para darle vida a tu proyecto. Aquí tienes las herramientas y un equipo profesional dispuesto a ayudarte. Crea con libertad. Narra tus historias a través del lente y que el alma de tu sonido viaje. Tienes a disposición un estudio para alcanzar eso que visualizas y lograr contenidos de calidad. Vica Producciones. Generamos empatía en tu comunidad. Claudia, regresamos a Mercadeo con Vos y aquí se me ocurre una pregunta a la hora de invertir, no invertir para vivir. Digamos, yo ya tengo mi situación arreglada de vivienda, tengo mi casa o mi apartamento, pero tengo un capital que quiero invertir. Entonces, quiero decidir en qué invierto, qué es más rentable o qué puede moverse mejor, si es una casa, un apartamento, una piscina, una bodega, un local. ¿Cuál, a la hora de tomar la decisión de invertir mi capital, mi patrimonio, en qué lo debo hacer dentro de la propiedad raíz? Listo. La inversión en propiedad raíz depende mucho de las necesidades de cada persona. Hay 2 formas de invertir en propiedad raíz, pues hay muchas formas, pues el sector es muy grande,
Pero hay dos formas de invertir y es comprando vivienda para rentar, que es en este momento lo que más se está vendiendo. Sí. La demanda es impresionante, que son las multifamily, que son los edificios que son o de un solo propietario o que son de diferentes propietarios y que se rentan por días, por semanas o por meses. Esas son Eso como en para momento, aplicar a Airbnb. Sí, para aplicar a Airbnb y que lo puedan manejar por todas las plataformas. En este momento es lo más demandado. O invertir en los fondos de inversión, que en este momento están siendo muy rentables, porque los fondos de inversión inmobiliarios tienen una diversificación del portafolio muy conservadora, entonces tienen rentabilidades positivas y todo el tiempo, como se está valorizando, pues el flujo de caja es mayor y se revaloriza la propiedad, tienen unas buenas rentabilidades. En este momento lo más demandado son las multifamily. De hecho, a mí me da risa porque es que el día de 10 personas que te llaman a pedirte propiedad, necesito que sea, se pueda rentar por Airbnb, pues que sea renta por días. Entonces sí, pero de todas maneras todo, mira, aquí en este momento hay un déficit de bodegas, por ejemplo. Piden una bodega, no hay, todas las que hay ya están ocupadas. O sea que la bodega puede ser un buen negocio. La bodega es un buen negocio, sobre todo porque las grandes empresas ya tuvieron que salir de la ciudad, entonces buscan bodegas en las autopistas, pues o por fuera, que no se encuentran. Sí, donde mucho. quede pues como fácil el transporte, que lleguen, que puedan entrar los que camiones, tengan buenas vías de transporte, sí. y que puedan comunicarse con cualquier parte del país. Pero de todas maneras todo es demandado, o sea, en este momento, por ejemplo, hay demanda de oficinas grandes de formatos de más de 700 metros y no hay. No. O sea, no hay. Yo estoy atendiendo 3 empresas que necesitan formatos de más de 700 metros y no he podido. Pues. Entonces uno dice, sí, para todo hay cliente. La gente me dice, cuando me entregan una prueba, ¿en cuánto se vende? Y yo, no sé, porque puedo venderla ahora en 3 horas cuando se montan las plataformas y la gente las vea, o es dependiendo de la necesidad de cada cliente. Y todos tenemos necesidades diferentes todos los días de la vida. O sea, todos los días se llega a una necesidad diferente. Pero realmente en lo que más invierte la gente son en las que se pueden rentar por plataforma. ¿Por qué? Por lo que hablábamos ahorita, porque como Medellín es la ciudad, pues que hay mucha más, muy turística, entonces todos quieren venir a comprar para rentar por Airbnb. Y los periodos cortos pues son muy rentables. No, pues imagínate, estamos hablando de noches en temporada fría de 400.000 pesos, y cuando hay ferias como Colombia Moda, Inés Moda, todo esto que hay acá, Feria de las Flores, no sé qué, noches de 800.000 pesos en un apartamento de 38 metros, una cama, unos cheros y un televisor. Entonces uno dice, pues mejor dicho, se la ganan todas. Sí, claro. Entonces, y sobre todo los sardinos vieron que ese era un foco importante de inversión. Entonces ahora tuve 2 o 3 amigos comprando 3 y 4 apartamentos de 500 millones de pesos con crédito, pues con sus ahorros y mitad crédito, y a rentarlos por plataformas. Tocas ahí un tema muy importante, Claudia, el crédito, que es más rentable, y es bueno que hagamos esa diferencia porque uno oye hablar mucho de leasing. ¿Es más bueno, es mejor conseguir un apartamento financiado por leasing o por un crédito tradicional bancario, hipotecario? Y los dos tienen diferentes características. El leasing habitacional te presta hasta el 90% del valor de la vivienda. Ajá. Lo que pasa es que el leasing es para quien tiene un patrimonio muy alto y quiere bajar un poquito sus impuestos, entonces el inmueble queda a nombre del banco. Y tú simplemente eres un locatario, pues es quien paga como un canon mensual por eso, y al final tú tienes la opción de compra, ¿cierto? ¿Qué pasa con el leasing? Que en el momento de que bajen las tasas de interés, tú no puedes vender la cartera. Esa es la única limitación que tiene. En cambio, un crédito hipotecario... El crédito hipotecario se puede subrogar, o sea, entregarle a otro banco. Entonces yo estoy con una tasa altísima, pero resulta que el mercado bajó tasas, entonces salió, yo tengo mi crédito, pues si cualquier cosa anda vivienda, salió Bancolombia bajando tasas, yo le puedo vender mi cartera a otro banco. Si es crédito hipotecario, el leasing no lo se puede vender. Entonces esa es una gran ventaja. Pero la tasa de interés entre el leasing y el crédito hipotecario es la misma. Es la misma, solo que la diferencia del leasing para quien tenga un patrimonio muy alto y quiera bajar sus impuestos, y el crédito hipotecario pues con el beneficio de que el inmueble sí es tuyo, pues y que tú puedas tener tu predial a nombre tuyo, que yo puedo entregar mi deuda para conseguir una tasa más baja, y bueno, y que el inmueble pues finalmente es tuyo.
pero las dos modalidades se utilizan muchísimo, la gente pues estudia siempre las dos, pero digamos que sí es más utilizado el crédito hipotecario, pues es lo que más... Es mucho más común. Mucho más común y lo que más utiliza pues la gente. Y tiene, pues bueno, no todo el mundo tiene un capital muy alto y le interesa bajar intereses, pero es más asequible el crédito hipotecario. Sí, y hay gente que dice, no, es que yo quiero que el inmueble sea mío, que yo aparezca en el predial, que a mí me llegue mis impuestos, entonces esa es la ventaja. Esa modalidad también se hace con un fideicomiso, que queda a nombre del... Pero eso es cuando tú estás comprando en un proyecto nuevo, que ya. tienes que entrar a una fiduciaria, entonces tú lo que haces es que tienes un porcentaje, un derecho sobre ese proyecto. Y con ese derecho no se puede, digamos, comprar la cartera tampoco. No, porque tú cuando entras a comprar un proyecto nuevo, entras a fiducia y tú no puedes vender ese derecho. Ese derecho. Bueno, Claudia, vamos a un corte y ya regresamos. Listo. Existe un lugar donde las ideas se materializan. Un espacio creativo para darle vida a tu proyecto. Aquí tienes las herramientas y un equipo profesional dispuesto a ayudarte. Crea con libertad. Narra tus historias a través del lente y que el alma de tu sonido viaje. Tienes a disposición un estudio para alcanzar eso que visualizas y lograr contenidos de calidad. Vica Producciones. Generamos empatía en tu comunidad. Y aquí regresamos y seguimos con Claudia Cuartas hablando de este tema de la inversión en propiedad raíz. Y Claudia, entre todo este universo de la propiedad raíz, pues tiene que existir un asesor inmobiliario. Uno muchas veces dice, no, yo lo hago, yo vendo mi casa, pero incurre uno, digamos que en muchos riesgos. Sí. O no, yo voy a comprarla directamente y me pongo a buscar y se me van a cerrar muchas puertas porque pues la gente no, usted no llegue así como así. Entonces, ¿por qué es importante tener un asesor inmobiliario de confianza? Que uno sepa que ese asesor inmobiliario tiene toda la seguridad y toda la certeza, que lo conoce, que comparte con él, que disfruta, que así como uno se sienta a hablar contigo y uno dice, bueno, es que Claudia tiene mucho conocimiento del sector, entonces pues genera mucha confianza. Entonces, ¿por qué es importante tener ese asesor inmobiliario? Bueno, tener un asesor inmobiliario es supremamente importante en la venta de un inmueble por varias cosas. Una es que mitigas el riesgo. Yo toda mi vida he dicho que el riesgo no lo tiene que asumir, sino delegar. Entonces, nosotros lo que hacemos es que estamos antes, durante y después del proceso. Sí. Antes, porque nosotros vamos, recibimos el inmueble, damos toda la asesoría en precio, porque conocemos el mercado, entonces te podemos decir, ese es el precio del inmueble o estás equivocado. Y eso es importantísimo porque la idea no es sacar el inmueble a quemarlo al mercado, sino sacarlo y venderlo, pues que sea atractivo. Adicional a eso, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, estamos durante todo el proceso. Entonces, por ejemplo, en mi inmobiliaria, yo soy la que hago la promesa de compra-venta, me la revisa la abogada, se le envía a los clientes. Entonces, digamos que el conocimiento que cada cliente tiene eso es cero, porque no es lo que hace, ¿cierto? No es su día a día, en cambio ese es el día a día nuestro. Estamos durante todo el proceso de escrituración, paz y salvo, revisando que los certificados de libertad no tengan embargos, no tengan, porque es que ahora te salió un embargo porque la fotomulta no la pagaste, entonces te embargaron el cuarto útil y la gente no tiene ni idea. Y nosotros nos damos cuenta cuando ya revisamos los certificados de libertad. Hace muchos años, estoy hablando de 25, 30 años, la gente cancelaba los créditos y chao. Y resulta que los bancos quedaron todos con esas hipotecas. En este momento tengo, por ejemplo, un caso de un crédito que un señor canceló hace 35 años en el Banco Central Hipotecario, que además ya no existe. Y cuando fuimos a vender el inmueble, busque dónde está la hipoteca de este inmueble. Entonces busca qué banco le asignaron ese banco. Y Gran Ahorrar tampoco existe. Y no creas, y eso limita, porque entonces el que compró lo quería habitar ya y dijo, no, pues yo con esa hipoteca no puedo habitar porque pues no hay que levantarla. Y ha sido un proceso largo. Entonces yo creo que el asesor inmobiliario es muy importante porque va de tu mano, porque te ayuda, porque te aconseja, porque te acompaña. Y la idea de nosotros es que el cliente no haga nada, o sea, simplemente es delegar y dar cartas de autorización, entonces, para pedir certificados, para pedir paz y salvos de administración, de predial, de valorización, todo necesita una autorización. Entonces, vea, fírmeme
autoríceme, yo le hago todo. Usted simplemente lo que tiene que hacer es ir, firmar cuando yo lo llame y punto. Entonces yo creo que es muy importante, además que lo que tú decías ahora, el tema emocional es muy importante. A veces uno tiene tanta empatía con los clientes que uno siente como si estuviera vendiendo lo de uno. Entonces uno le dice, venga, no haga eso, no digamos esto, hagamos esto así. Entonces el riesgo hay que delegarlo y no asumirlo, porque nosotros además tenemos un filtro, entonces sabemos cómo direccionar a la gente. Distinto que a ti te llegue un cliente a través de un portero, que entra a tu casa alguien que tú no conoces y que además no está acompañado. Nosotros vamos y acompañamos al cliente a todas las visitas. Entonces tu riesgo es cero. Exactamente. Pues, con el tema de la confianza, pues siempre he insistido con una frase que le aprendí a un profesor de la universidad, que él decía que la confianza vende lo que la dicha no alcanza. Entonces, sí. esa es la importancia de la confianza. Si no hay confianza, pues no va a haber una venta satisfactoria, real, completa, que uno diga, quedé muy contento. Lo que necesita ahí es tener confianza en esa persona que lo acompaña. En esa persona. Hay un estudio, yo pues estoy constantemente estudiando en estos días, leía un análisis que hicieron de mercado, decía que el 89% de las personas no volvían a consumir un producto o a contratar un servicio con una sola mala experiencia. Exacto, una sola mala experiencia. Entonces, yo tuve una mala experiencia en este hotel, no vuelvo. Y además le cuento a 7 personas. Mínimo. Sí, no, o sea, mínimo a 7 personas. Pero a ti te fue bien y no le cuentas a nadie. Exactamente. Pues a mí pero quedo contento con el servicio, entonces lo vuelvo a contratar y sí lo recomiendo, más no cuento. O sea, si a mí me preguntan, mira, para vender mi apartamento voy a llamar Claudia Cuartas, pero porque me lo preguntaste. Pero si te hubiera ido mal, nunca vas a hacer un negocio con Claudia. Nunca. Pues, sí. Entonces, mírame que yo digo, yo creo mucho en esos estudios porque es que además así es. Así es, Claudia. En ese tema también es muy importante que poner el precio, porque es que uno muchas veces, es que mi apartamento, mi casa, yo aquí he vivido siempre y pues el mercado está a 100 millones, pero yo la voy a vender a 200, sí. Porque es mi casa, porque es muy bonita, porque está muy bien ubicada y yo soy, entonces, ¿cómo hacen para manejar ese precio? Porque con seguridad hay unas diferencias que uno dice, no, pues eso es imposible, eso no vale eso, pero ¿cómo le hace uno entender a un vendedor, al que está vendiendo su casa, que es el cariño verdadero, el cariño que verdadero. No vale eso? Esa era la palabra, ya te le iba a decir sí. Aquí la mayoría de la gente tiene, ¿verdad?, un cariño verdadero. Entonces uno va y, no, mira, es que mi apartamento vale 1.000 millones. No, pues ese no es el no, es que la señora del lado me dijo. Yo le dije, sí, pues la señora del lado, ¿quién es? Pues vende propiedad raíz. Sí, claro. Entonces, cuando uno ve el cliente muy desenfocado en precios, nosotros también prestamos el servicio de avalúo. Entonces yo le digo, yo le recomiendo un avalúo, pero si usted quiere pues una asesoría, yo tengo los datos, la estadística de lo último que se ha vendido aquí, al precio, para que no quememos el apartamento. La mayoría de la gente, digamos que el 60% de la gente se deja asesorar, el otro 40% dice, no, ese es el precio y el que esté dispuesto a pagarlo, lo paga, y el que no, pues yo no tengo afán. Pero sí, a veces es complicado porque, como le digo yo a la gente, es que todos creen que viven en la Quinta Avenida de Nueva York y no, pues todos vivimos aquí en Medellín y pues el precio depende de todos los factores pues, de que hablamos ahora. Entonces, recomendamos un avalúo y hacemos pues un estudio. Yo tengo una práctica y es que yo cada que voy a recibir un inmueble, cuando el cliente me llama, le digo, me hace un favor y me regala el nombre del edificio y el área de su apartamento. Yo ya me meto a todas las estadísticas que nosotros tenemos y es los últimos apartamentos que han ofrecido allí cuestan tanto y se vendieron en tanto precio. Entonces ya uno llega con unas recomendaciones además exactas, ¿cierto? Ya cuando la gente te dice, no sé, listo, pidamos lo que usted quiera y esperamos cómo reacciona el mercado. Y normalmente... Normalmente se queda. Sí, normalmente se queda. O sea, un apartamento que se puede vender en una semana puede quedar 5 o 6 meses porque ¿qué pasa? Que la gente empieza, ay, no, es que llevamos 2 meses y no me has traído a nadie, es que el precio no es. No, entonces bajémosle 20, bajémosle 40 y terminan vendiendo. A veces hasta mucho menos de lo que realmente debería ser el precio normal. Porque como ya lo quemaron, entonces ya hay que castigarlo después. La experiencia ya no lo ha... Claudia, se nos acaba el tiempo, pero tus redes sociales son muy importantes para que queden acá con todos nuestros suscriptores y seguidores y oyentes. Listo, mis redes son en Instagram, propiedadescc.co y mi página www.propiedadescc.com.
Claudia, mil gracias. No, a ustedes, mil gracias. Te agradecemos mucho, Sí, a muy ustedes. interesante tu tema. Listo, muchas gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Isman Radio 790M. Simultáneamente nos pueden ver por nuestra página www.mercadeoconvoz.com y en nuestro canal en YouTube. Nos vemos y agradecemos, no nos podemos ir sin agradecerle a Víctor Correa y a Víctor Correa Producciones, Víctor Correa Film, por estar aquí con nosotros compartiendo y dejándonos originar el programa para ustedes. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.